Este es el kit experimental Lex Solar Smart Grid Professional para el estudio de redes eléctricas inteligentes en la formación técnica. En el maletín encontramos todos los instrumentos necesarios para el experimento, tales como distintas fuentes de energía, consumidores, dispositivos de almacenamiento, instrumentos de medición, al igual que resistencias y componentes específicos para la conexión de los dispositivos. Los experimentos de Smart Grid ilustran el funcionamiento de las redes eléctricas clásicas, los problemas físicos a través de la integración de las energías renovables y los principios de funcionamiento de las soluciones que las redes eléctricas inteligentes ofrecen. Un problema típico es el riesgo de sobretensión en una fase de baja tensión. Esto es debido al suministro de energía de sistemas fotovoltaicos privados a lo largo del día. Una fase de baja tensión consiste en muchos hogares y un transformador con un ratio de vueltas fijo conectado por una fase con un nivel de tensión medio. Todos los componentes están conectados entre sí, en paralelo, para que funcionen de manera independiente. En un caso real y sin sistemas fotovoltaicos privados, la tensión en el transformador es más alta y cae debido al aumento de la distancia de la línea de resistencia con el transformador. Al final, todos los hogares habrán aplicado una tensión diferente. En Alemania, el valor nominal de la tensión está definido en 230 voltios y puede oscilar, por razones de seguridad, hasta un 10% de este valor. Sin embargo, con la instalación de sistemas fotovoltaicos privados se puede generar una sobretensión. Ahora queremos representar este problema con los componentes del Smart Grid. Para ello necesitamos las dos unidades básicas, la escala de ángulo azimutal, el panel solar, con su soporte, el módulo MPP Tracker Pro, el Power Module, los dispositivos de medición, 2 Smart Meter y un módulo AV, dos módulos de red eléctrica, dos módulos de bombilla, la lámpara, las clavijas de cortocircuito, cables y la fuente de alimentación para el Power Module. Así tenemos listos todos los elementos necesarios. En primer lugar, fijamos la fuente de alimentación en el Power Module. En la primera de las unidades básicas conectamos la fuente de tensión, que en nuestro experimento tiene una tensión constante en la fase y representa un transformador. Esto garantiza el suministro eléctrico en la fase. En el Power Module conectamos un Smart Meter, para más tarde medir la capacidad de producción suministrada a la fase. Además, conectamos un módulo de red eléctrica y un módulo bombilla a la unidad básica. Esto simula la resistencia entre el transformador y la primera casa Para la siguiente sección de la fase de baja tensión necesitamos la segunda unidad básica. Inicialmente la equiparemos también con un módulo de red eléctrica y un módulo bombilla. Esto simula la línea eléctrica entre las dos casas y la segunda casa. Para ilustrar el problema de sobretensión, instalamos ahora en la segunda casa un sistema fotovoltaico con un módulo MPP Tracker. Frente a la casa será conectado un medidor de tensión con el fin de investigar cuándo la casa absorbe o disipa energía. Para ello, primero colocamos el panel solar en el soporte.
En nuestro experimento ahora conectamos el panel solar a la fase e insertamos el módulo MPP Tracker entre el panel solar y la casa. El módulo MPP Tracker permite garantizar la salida de potencia óptima del panel solar y es también la razón por la cual hemos montado la segunda parte de la fase de derecha a izquierda. En el módulo MPP Tracker podemos ver en la parte izquierda la inscripción IN y en la parte derecha la inscripción OUT. Basándonos en esto nos damos cuenta de que la entrada de tensión del panel solar la tenemos que conectar en el lado izquierdo del módulo. Por lo tanto, en el experimento debe ser colocado en el extremo izquierdo de la unidad básica. Además, insertamos el Smart Meter entre la casa y la línea de corriente. Con el fin de regular la iluminación del panel solar, vamos a utilizar la lámpara. Esta la situamos a una distancia de 50 centímetros del panel solar con una trayectoria de luz horizontal. Para representar las diferentes posiciones del Sol, colocamos la escala de ángulo azimutal debajo del panel solar. Con esto podemos determinar distintos ángulos de incidencia y por tanto simular la posición del Sol a distintas horas. Para medir el voltaje a ambos hogares se utiliza el módulo AV. A través del cable podemos integrarlo en cualquier punto del circuito. Por último, insertamos todas las clavijas en la unidad base. Conectamos las dos unidades básicas entre sí . Y conectamos el Power Module a la masa. De esta manera el circuito está cerrado por todas las partes. La compleja estructura se ha completado. Ahora haremos el seguimiento de nuestro experimento. En primer lugar, se mide la tensión en ambos hogares con suministro de energía muy bajo. Para ello colocamos el panel solar en perpendicular a la lámpara para simular una posición solar a las 6. Además, encendemos o apagamos los Smart Meters según sea necesario o los ponemos en el modo adecuado. Para determinar un sobrevoltaje en una casa del experimento se define una tensión nominal de 3 voltios que solo difiere con la realidad en un 10%. En un experimento anterior con la misma estructura sin sistema fotovoltaico ya se ha determinado que los valores de la tensión se observan mejor en un transformador de 3,5 voltios en las dos casas. En este sentido, mantendremos esta tensión y encendemos el Power Module. Del mismo modo, encendemos la lámpara y simulamos una baja iluminación de la instalación fotovoltaica. Cuando se utiliza el módulo MPP Tracker debemos asegurarnos de que este esté en el módulo MPP Search. Esto significa que busca automáticamente la potencia máxima. Si el LED deja de parpadear, en el panel solar está al máximo rendimiento. Ahora conectamos el módulo AV en la primera casa y medimos la tensión local. El valor es de 3,12 voltios. Luego medimos el voltaje en la segunda casa. En este caso es de 2,95 voltios. Estas tensiones corresponden aproximadamente al estado en una línea de baja tensión convencional sin sistema fotovoltaico, ya que la salida es todavía muy baja. El transformador aporta una potencia de 347 mV en la fase. La corriente en la segunda casa es de menos 130 mV. Cuenta con un signo negativo debido a la dirección contraria actual de la construcción.
En este caso, el signo significa que la segunda casa es suministrada por el transformador. Ahora aumentamos la potencia de salida aumentando la radiación sobre el panel solar. Para ello, se reduce el ángulo de incidencia a 45 grados. Esto corresponde a la posición del Sol a las 9. Después de la recolocación del panel solar, vemos que el signo de la potencia en la segunda casa se invierte. Esto significa que la segunda casa está completamente abastecida y la primera se abastece parcialmente de la instalación fotovoltaica. Por el contrario, la potencia del transformador disminuye. Podemos leer un valor de 138 milivatios. En la realidad, esto significa que la red eléctrica media que está contigua emite menos energía debido a la mayor potencia fotovoltaica. Ahora medimos de nuevo el voltaje en ambas casas. La tensión en la segunda casa está actualmente en 3,53 voltios. La siguiente medición de la tensión en la primera casa es ahora de 3,42 voltios. Al comparar los valores medidos, observamos que ambas tensiones aumentan y que la tensión en la segunda casa es ahora mayor que en un primer momento. Por lo tanto, entre las 6 y las 9, la tensión y la dirección del flujo de corriente entre las dos casas se han invertido. Ambas tensiones están ahora muy por encima de los valores permitidos. Con la escala de ángulo azimutal se pueden simular más horas del día. Por ejemplo, se puede buscar el momento exacto del día en que la segunda casa es únicamente abastecida por el sistema fotovoltaico y la primera solo por el transformador. Además de este, se pueden realizar otros 25 experimentos más acerca de las redes eléctricas, la energía fotovoltaica, la energía eólica y las tecnologías de almacenamiento. Además del panel solar, el kit cuenta con otro módulo de turbina eólica. Se puede montar con distintos perfiles de aspa. Con un generador de viento ponemos en funcionamiento la turbina eólica. Cuando conectamos una fuente de alimentación, tenemos que asegurarnos de que lo hagamos con la polaridad correcta. La velocidad del viento se puede regular con distintos voltajes. El segundo Power Module se puede usar como fuente de alimentación. También se incluye un módulo diodo para el uso de paneles solares y turbinas eólicas en un circuito que impide que el generador de viento absorba la energía. Además, encontramos también varios sistemas de almacenamiento como un condensador, una batería de litio-hierro fosfato y una célula de combustible reversible. Con la utilización del potenciómetro podemos conocer la curva característica del panel solar. En los experimentos Smart Grid el potenciómetro se utiliza como consumidor regulable. Además del potenciómetro y los módulos bombilla, están también disponibles un motor como consumidor. En el CD adjunto se encuentran instrucciones experimentales al igual que información básica necesaria para los mismos. Esperamos que se diviertan con los experimentos.